mañana con 33 minutos, 10 con 33, cielos parcialmente nublados en la capital regional, situación climática similar para el resto de la región a esta hora. En Punta Arenas hay 9 grados, en Natales 11, en Torres del Paine 12, 9 también en Porvenir, lo mismo para Puerto Williams en la isla Navarino. Tenemos el gusto de saludar y le damos las gracias por siempre tener la buena voluntad de dialogar con nosotros a la Seremi de Ciencia, Pamela Santibáñez. ¿Cómo está, Seremi? Buen día, gusto de saludarla, bienvenida. Hola Mauricio, buen día, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hay, no sé si tantas dudas, pero hay ansiedad también de mucha parte de la población con este anuncio que se hizo hace algunos días. Nosotros conversamos la última vez, hace rato, no habíamos hablado en las últimas semanas, pero de que era difícil que el 2020 apareciera una vacuna, pero finalmente apareció, ¿no? Los tiempos han sido absolutamente distintos a cualquier otra vacuna, a cualquier otro momento en la historia de la ciencia, me imagino yo, Seremi, ¿no? Esto, aparte de ser sorpresivo quizás para muchos, es esperanzador, ¿cierto? Sí, así es. Creo que lo que vemos en este minuto es inédito, ¿cierto? En el sentido que estamos en una posición completamente distinta a vacunas elaboradas en el pasado, ¿cierto? Y el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo también ha provocado que este proceso se acelere. Más que nada en el aspecto de financiamiento disponible para hacer la vacuna, tecnologías disponibles para hacer la vacuna, pero además algo sumamente importante que es la cooperación y colaboración de distintas entidades, tanto del mundo científico como los distintos países, estados, agencias regulatorias. Acá hay un trabajo en conjunto importante y que es sumamente necesario destacar, porque nos hace ver que cuando buscamos soluciones en conjunto, cuando nos comunicamos, resolvemos problemas y diferencias que existen, podemos encontrar soluciones efectivas y rápidas. En este momento hay 190 vacunas en ensayos preclínicos, y de los ensayos clínicos son cerca de 45. Estamos hablando de mucha gente conectada tratando de buscar soluciones. Otra cosa interesante, si piensas, esto fue en diciembre, ¿cierto?, del año pasado, en enero ya estaba el genoma completo secuenciado del virus. Entonces estamos hablando de la tecnología, del financiamiento, pero igual, la posibilidad de colaborar y cooperar entre distintas instituciones ha logrado que esto sea factible y que no, y también como parte de la estrategia que tenía el gobierno, que es también un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado, y era para contar con una variedad de opciones de vacuna. Porque claro, esta es la primera, ¿cierto? La Pfizer, que ya fue aprobada por la FDA el 11 de diciembre, y la semana pasada ya fue aprobada por nuestra agencia regulatoria, que es el ISP, pero se vienen otras vacunas porque el impacto fue brutal para todo el mundo, pero hay una solución y una solución cercana. Así que creo que todos estamos más contentos y con, no es que baje la ansiedad, ¿cierto?, pero por lo menos hay una solución y sí, puede haber más. O sea, lo sorpresivo es la cercanía de la solución, ¿no? Porque incluso se habla que en los próximos días estaría llegando la vacuna Magallanes. Nuestra región ha sido nombrada por el presidente de la República como una de las regiones que va a recibir por parte de los funcionarios que trabajan en la UCI, los que están ahí en primera línea en términos del trabajo sanitario, van a recibir esa vacuna. ¿Eso va a ser así finalmente? ¿Y cuándo podría empezar la vacunación a la gente del sector salud? Tampoco son tantas las vacunas que van a llegar en una primera tanda, me imagino yo. Sí, la primera tanda, como dices, de Pfizer, que está comprometida, son 20.000 dosis, sí, al país. Y son 2 dosis por persona. Entonces estamos hablando de 10.000 personas. Ya, ok. Como toda la parte de el calendario de vacunación y la estrategia de vacunación está a cargo del ISP, quizás voy a dar unos márgenes más grandes, sí, pero es dentro de estas 2 semanas y son 110 personas en la región de Magallanes que recibirían la vacuna. Y como tú lo dijiste, hay 3 grupos, ¿cierto? Un grupo crítico, que son los funcionarios
que mantienen que esto funcione, ¿cierto? Y que están expuestos a el virus. Y ahí tenemos al personal de salud y otros funcionarios que están en esta situación. Y después tenemos el grupo de riesgo, en donde tenemos las personas vulnerables, mayores de 60 años, que sabemos que la enfermedad los golpea mucho más fuerte, y es a todos los enfermos crónicos, diabetes y hipertensión. Y después está el grupo de los sanos. Ya. Esos dos grupos, el primer grupo va a ser vacunado, o sea, una parte del primer grupo, ni el 2, ni la otra parte, ni el 2, ni el tercer grupo, todavía no. Justamente. Entonces, lo primero es este grupo crítico con las 20.000 que llegan creo que llegan esta semana. Sí, esta semana. Y se envían inmediatamente a cada una de las regiones donde se va a realizar la inmunización. Pero en este caso, para la región de Magallanes, es personal de UCIU. ¿Por qué son 2 vacunas y no una? ¿Y qué hay que hacer? Por ejemplo, la vacuna rusa se decía, si te ponen la primera, no puedes consumir alcohol, por ejemplo, hasta que te coloquen la segunda vacuna. He visto varios reportajes ahí de la televisión rusa y varios. ¿Pasa algo similar con Pfizer o no necesariamente, Seremi? No leí nada acerca de que no puedan hacer actividades entre una dosis y una, y es bastante común porque es un refuerzo. Okay. Cuando somos pequeños, ¿te acuerdas? Hay una que se pone a los bebés a los 3, a los 6 y a los 9 meses. Es bastante común porque es un refuerzo para activar todo el sistema inmune que tiene que crear anticuerpos en una persona. Y entonces así nos aseguramos que es 95% efectiva y no un 60 o un 70. Entonces necesita de estas 2 dosis. Y eso es lo importante también de los otros 4 ensayos clínicos que se están realizando en el país y que son vacunas candidatas, ¿cierto? Candidatos a vacuna. ¿Y por qué es tan necesario también que hayan voluntarios y que la gente quiera participar de estos ensayos clínicos? Porque nos permite conocer esta efectividad lo antes posible. Por eso te decía anteriormente que esto no es solamente que solo los científicos lograron esto o solo los gobiernos, sino que es de todo. Si no teníamos voluntarios para hacer los ensayos de fase 2 o 3 en el ensayo clínico, tampoco esto se iba a acelerar. Entonces creo que es súper importante destacar que es un trabajo en conjunto y que cada uno pone su parte. Seremi, así como van los tiempos y como van las soluciones saliendo, por suerte, bastante más rápido de lo que muchos se hubiesen imaginado, la población, estoy hablando del, segundo y tercer grupo que usted mencionaba, adultos mayores y la población en general, me imagino con algunos rangos, debe ser similar el tema etario con lo que pasa con la influenza, por ejemplo, ¿no? De que se vacunan a los más pequeños, a los adultos mayores, grupos de riesgo, ¿no? Me imagino que en este caso va a ser similar. Pero dentro de esa reflexión, ¿cuándo podría empezar a vacunarse el resto de los grupos, el resto de la población? ¿Estamos hablando de marzo o puede ser antes? Bueno, hay en total hay 35 millones de dosis en acuerdo comercial. ¿Con distintos laboratorios? Con distintos laboratorios, ¿cierto? Hasta final de año. Ya, con 4 de las vacunas que eran las que estaban mejor rankeadas, en el sentido de que sabíamos que iban a estar dentro de las primeras. Y con 35 millones de dosis, la gran mayoría tiene doble dosis, ¿cierto? Entonces cubrimos a la población del país. Pero tenemos que pensar que eso va a ser dentro del próximo año, hasta final de año. Y aquí viene otra cosa bien importante, y es que este proceso es gradual, no es mágico, no es instantáneo. La vacunación y que llegue y que sean enviadas las distintas cantidades de dosis, que se distribuyan, que después que se apliquen, el ISP y el Ministerio de Salud lo han hecho anteriormente y lo hacen año a año con la influenza. Pero todavía tenemos que esperar, ¿cierto? Todavía este es un proceso gradual. Y ante eso, y todavía debemos ser responsables con el resto. Y eso quiere decir que las únicas herramientas que tenemos en este minuto siguen siendo el uso de mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento social y ventilación de áreas cerradas. Y creo que
que tenemos que entender que esto toma tiempo y que va a ser gradual, pero por lo menos ya hay una solución. Ahora hay otra vacuna que está esperando su aprobación por agencias regulatorias, que es la Moderna, que quizás salga antes de este año también. Entonces, vamos a tener una variedad de soluciones, pero igual, hay que entender que es gradual el proceso. Ya, ahora, si yo me vacuno las dos... ¿por qué era el refuerzo? ¿Todas las vacunas se colocan 2 veces, Selemi? No necesariamente, va a depender del tipo de vacuna, de la dosis que pueda soportar la primera vez o no, porque te acuerdas que también eso se estudia, cuál es la dosis que puedo. Quizás no puedo poner 300 miligramos de una, sino que tengo que separarlos en 2 porque el cuerpo lo tolera de distintas maneras. Entonces, eso es parte de todas las etapas y pasos y el estudio previo que tiene una vacuna. Y ahí se toman esas decisiones. Ya. Solamente hoy día sale una encuesta. Sí, dime. En este minuto, las 4 que están tienen 2 dosis. 2 dosis, ya, ok, perfecto. Sí. Ahora, si yo me vacuno o alguien se vacuna, esta es una gran duda, la gente lo está preguntando, ¿quedo libre del virus? ¿Ya puedo andar sin mascarilla por la calle? Yo me imagino que no, pero es una pregunta que la gente se hace. Bueno, no sé si todos han visto un gráfico, que fue el gráfico que salió la primera semana de diciembre, si no me equivoco, que es el gráfico de efectividad de la vacuna, ¿cierto? Que muestra que las personas que recibieron la vacuna están protegidas en un 95%, y las personas que recibieron el placebo obviamente se contagiaron. Y se ve ahí. Es un gráfico, aunque a mí me gustan mucho los gráficos, por eso no todo el mundo le gusta, pero queda como, es la imagen que lo dice todo. Y ante eso, las personas que recibieron la vacuna y que se contagiaron fue muy leve, muy leve. Y por lo tanto, cumple con una de las funciones más importantes, que era no llegar a estados graves, ¿cierto? O estados críticos o a uso de capacidad hospitalaria. Entonces es muy leve y ahora se está viendo en qué grado ellos todavía pueden ser infectantes. Por eso igual van a tener que seguir usando, pero es protección. O sea, ya sabemos que esa persona no va a llegar a la UCI, la UTI o algo peor. Ok. A ver, y si estoy leyendo varias preguntas y comentarios respecto de las vacunas, porque la gente, hoy día, por ejemplo, salía una encuesta en el Mercurio, solamente el 37% se quiere vacunar así como casi de voluntario. Esta vacuna no va a ser obligatoria, es voluntaria. Ese porcentaje es bastante bajo. No sé si decirle mito, pero hay muchas creencias respecto a la gente que le tiene desconfianza a las vacunas. Puede ser por un montón de factores, claramente, pero existe esa sensación que para combatir en este momento la pandemia es negativa. Ya, creo que ahí hay un punto importante. Parte de la estrategia que tiene el gobierno, creo que lo voy a decir voy a focalizarme en 3 puntos. Uno, que parte de la estrategia del gobierno era tener una compra anticipada, ¿cierto? Los ensayos clínicos, un plan de vacunación y comunicación efectiva. Es necesario comunicar efectivamente por qué las vacunas son importantes y por qué en estos momentos hay personas que viven hasta los 90 o 80 años, ¿cierto? Uh-huh. Y es porque históricamente las vacunas son la forma de detener una pandemia y de detener a los virus. Si pensamos desde el año 1975 que no tenemos polio. Entonces las vacunas son efectivas. Los procesos que tienen son sumamente seguros y van paso por paso probando cada una de las cosas. Entonces creo que es eso. Necesitamos comunicar efectivamente. Históricamente sabemos que las vacunas es la herramienta, no hay otra. No hay otra para detener esta pandemia y creo que todos lo hemos pasado bastante mal como para querer seguir en esto. Y lo importante es que una vacuna no es solamente una responsabilidad personal, sino que es una responsabilidad para el conjunto de personas con las que vivo y donde estoy, ¿cierto? Si al final todos dependemos de otro, el planeta funciona todo completamente conectado, ¿ya? Si perdemos cualquier función ecosistémica nos afecta a nosotros. Entonces, creo que aquí hay que tomar un rol importante y es este rol de entender que dependemos de otros.
y que las cosas que hacemos son para beneficio de todos, y repercuten en todos. Entonces creo que esto es un acto colectivo, la vacunación, y lo hemos visto en el pasado. O sea, como te digo, históricamente las vacunas han sido la solución a las pandemias. Entonces eso va mucho de la mano de la comunicación. Y ahí quizás también señalar, el último punto es que el Ministerio de Ciencia es nuevo, ¿cierto? Tiene un año, pero ya tiene una política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que se publicó el mes pasado, y uno de los 4 ejes es vinculación con la sociedad. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que el conocimiento que se genera en la región, en el país, en el mundo, llegue a todas las personas. Porque con ese conocimiento generado, con esa información, las personas pueden tomar mejores decisiones. Y creo que aquí tenemos que tener estas instancias de conversar, de dar a conocer, pero tenemos que también estar dispuestos a cambiar de opinión basado en esta información científica. Entonces, ser flexibles y querer aprender, sí, eso también es importante. Y nosotros también, el resto de la persona, comunicar. Y para eso también se necesitan distintas estrategias, hay divulgadores científicos, de repente los expertos no son la mejor forma, no explicamos bien realmente, entonces y hay que conversar y comunicar. Entonces, yo creo que algo que se ha visto durante este año es que hemos hablado de ciencia y de pandemia y de virus y de aerosoles durante todo el año y hemos aprendido cosas, o sea, esto mismo de que la gente esté diciendo, esta vacuna es de ARN mensajero, y ya saben dónde está. Entonces, creo que es darnos esta oportunidad de comunicar y de que sea una comunicación efectiva. Y los más chicos hablan de la vacuna, ¿eh? Me toca en la sobremesa, me toca con mis hijos, sí, y me sorprende porque seguramente lo conversan en clase con los profesoras o profesores. Ahora, estoy absolutamente convencido que lo que acaba de decir Seremi es, bajo mi punto de vista, lo más importante en cualquier campaña, en rigor, pero tratar de entregar la información adecuada a la población para que todos nos podamos educar, porque estando más educados, teniendo mayor conocimiento y más información, somos más libres a la hora de tomar una decisión, pero una decisión con conciencia, con información, con datos duros, que ustedes o las autoridades en general, los medios, nosotros los comunicadores, podamos entregarles, ser puente también para aquello. Entonces es trascendente el tema de la información y el contenido, y que la gente lo pueda entender, con palabras simples, ¿no? Sí, yo creo que ahí diste también en el clavo, en el sentido claro, hay puentes y distintas personas que, de nuevo, esto es cooperativo, no es que uno le diga al otro y viene de acá arriba a decirle la información al de abajo, no se trata de eso, es realmente comunicar, es hablar en distintas formas, es traducir el conocimiento científico a distintas formas de hablar y de pensar. Por ejemplo, hay unos estudios acerca de este proceso de cómo uno aprende o no, y un profesor explica en clases, ya estamos hablando de un profesor de 50, 45 años, explica en clases y se evalúa cuánto entendieron de tal concepto a esas personas. Y después se les dice, y no sé, tiene cerca de un 10, un 20% que la clase entendió, un 10%. Y después ahora se les pide a las personas que entendieron el concepto que se lo expliquen a sus pares. Y después de eso, tiene cerca de un 50 o 60% del grupo que sí entendió. ¿Por qué? Porque los pares, tenemos gente de 18, estos son unos estudios que se hacen en la universidad, así que sí, tengo los rangos ciertos de universitario, y que vemos que los niños, que los chicos en la universidad entienden mejor a sus pares que a esta otra persona. ¿Y eso por qué? Porque hablamos distinto. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de discutir y de hablar esto y de contarlo y de explicarlo hasta que nos aburramos, pero no es solamente de uno al otro, sino que es de ambos. Sí. Y creo que eso es sumamente importante. Y usar sinónimos y buscar la forma de que todos podamos tener acceso a esta información, porque creo que eso es lo más importante, tener acceso a la información, como tú decías. Para poder tomar decisiones necesito entenderlo y todos no tenemos que ser expertos en todo. Creo que... Absolutamente, sí. Nos faltó comunicarnos mucho seguramente durante un tiempo, un lapso, que se provocan estos distanciamientos etarios, ¿no? Generacionales, por decirlo de alguna manera, y que son fundamentales para avanzar. Hace una pregunta muy interesante a propósito de
La mutación de Magallanes, que salió en algún momento que el virus mutaba acá en Magallanes, eso después se lo llevó el viento, a propósito del viento. No se ha hablado mucho de esa mutación. Ahora, sí en las últimas horas se ha hablado de la mutación del virus en Gran Bretaña, en Reino Unido, y las noticias de los últimos minutos es que Italia cierra el aeropuerto para gente que venga desde el Reino Unido. Se está hablando de la mutación del virus en Europa, en Italia hay mucha preocupación, etcétera. En Alemania se están confinando tan cerquita, en Alemania están cerquita de un blackout, de bajar y que no haya absolutamente ninguna celebración. Los alemanes fueron bien estrictos al principio, no podías juntarte ni siquiera con una persona en los permisos primarios, ahí cuando empezaba la pandemia hace un año aproximadamente. Pero la pregunta va a que si esta vacuna Pfizer es efectiva contra mutaciones, por ejemplo, como la que está sucediendo en Europa, que está en pleno estudio. Yo me imagino que aún no está confirmado, de estas mutaciones que se han venido supuestamente originando y que se informan a través de algunos medios de un tiempo a esta parte. ¿Sirve esta vacuna para esas posibles mutaciones, Seremi? Ya, ahí hay tres conceptos distintos. Uno Ya. son mutación, variante y cepa. Ok. Los virus mutan, cambian, normalmente. De hecho, por ejemplo, por eso es que igual la vacuna de la influenza es distinta todos los años, un poquito distinta. Ok. ¿Ya? Pero Se va adaptando, vacuna, se va adaptando a estos la cambios. tasa de mutación. Justamente. Y lo que va a pasar con la vacuna Pfizer también, porque es normal en los virus, ¿ya? Eso es una cosa. Después, hay que tener en cuenta, y lo que yo todavía no tengo claro, aunque estuve leyendo, no es una cepa distinta, es una variante distinta, que fue lo que nos pasó a nosotros igual en Magallanes, que había una variante distinta, pero que igual estaba en otras partes del planeta. Solo que aquí dominaba. Eso era lo que había pasado con nuestra variante. Y otra cosa es que cuando obtenemos la secuencia del gen, tenemos la información genética de todo el gen, ¿ya? Y la vemos. Pero no sabemos si toda la información que está ahí, el virus en este caso, la hace esa instrucción. Yo puedo tener algo, pero nunca lo muestro, nunca no lo hago, no lo ejecuta en su vida diaria. Entonces, por eso es que no podemos decir que es más infectante, porque todavía hay que separar la cepa, probarla, hacer otro estudio para ver. Puede ser que esté ahí ese código, pero que nunca lo use realmente. De hecho, en bacterias pasa muy seguido, hay muchos códigos que las bacterias ya que dicen que van a hacer esto y esto otro, pero al final tú la pones y no lo hace, porque está ahí, quedó rezagado, pero no es algo que ejecute. ¿Ya? Entonces, creo que ante lo que está pasando en Europa en este minuto, todavía hay que entender bien. Al parecer es otra variante, pero la variante sí se ha visto en otros países. Entonces, creo que es parte también de lo que ocurre de repente cuando no comunicamos bien y nos asustamos. Y se pone un poco más, sí que todavía hay que esperar en ese aspecto. En el caso de Magallanes, lo que pasó es que esa variante tiene presencia en otros lados, pero dominaba en Magallanes, pero no por eso era distinta al otro, es solamente una variante. Y algo más iba a decir con respecto a esto y se me olvidó. Bueno, si se acuerdan me lo dice, porque nos queda un minutito, Seremi, y quiero hablar en el último respecto de la movilidad, porque la movilidad es algo que había que bajar y no ha bajado. Entonces, si no sigue bajando o no baja la movilidad, es probable que tengamos un escenario similar a los más complejos que hemos tenido, o no necesariamente. No necesariamente, sí usamos mascarillas. Okay. Y eso quiere decir uso efectivo de mascarillas. Salgo de la casa, me pongo la mascarilla y no me la vuelvo a sacar hasta que regrese a casa, a no ser que esté húmeda y me la saco como corresponde. Distanciamiento social, lavado de manos y ventilación de lugares cerrados. Entonces, si somos capaces de usar estas herramientas que sí tenemos en este minuto, es posible que no, que si estábamos la última vez, el último fue de cerca, habíamos disminuido solo un 10%. Sí, casi nada. Durante esta cuarentena nunca pasamos el 20%. Sí. Que fue una de las cosas que hizo que esto se vuelva un poco más lento. Sí. Si uno anda en la calle y no hay nadie a 2 cuadras a la redonda, se puede sacar la mascarilla. ¿Tiene que ver algo el factor climático, Seremi, con nosotros, para bien o para mal, el viento, el frío con el virus? Sí, obviamente que sí.
el estar afuera en espacios abiertos es mucho mejor y hay menos probabilidad de contagio que estando dentro en un lugar cerrado. O sea, estar afuera es mucho más oportuno. Y aquí otra cosa importante que se me olvidó señalar, y era que, claro, tenemos estas 4 herramientas, pero igual se están realizando búsquedas activas. Y es otra forma de ayudar a que disminuyan los números. Porque si podemos detectar a estas personas asintomáticas, que sabemos que van entre un 50 y un 70%, es la forma de detener la propagación. Así que igual, además de estas 4 herramientas que tenemos que usar todos, los que quisieran participar de estas búsquedas activas, es una solución para ir bajando los números, sobre todo en la región que ya llevamos harto tiempo, ¿cierto?, con altas tasas de incidencia. Seremi de Ciencia, Pamela Santibáñez, un gusto como siempre. Muchas gracias por haber dialogado con nosotros un ratito abriendo la semana. Muchas gracias, Mauricio, y a todos seguimos usando las mascarillas, por favor. Sí, absolutamente. Que le vaya bien. Buena jornada. Ya, Chao, igual, Seremi. chao. Buen día. Pausa, ya venimos.